Saludos, mi queridísima y siempre bien ponderada gente de Terra. Aquí su rememorador favorito Virgilio de Sirene para darles la bienvenida y comentarles en persona que mis colegas de este canal, Sala de Archivo número 3, tienen mi visto bueno para resubir las grabaciones de mis sesiones de lectura en vivo. Quienes quieran participar en ellas están cordialmente invitados. En la descripción del video encontrarán los enlaces a todas mis plataformas, incluyendo mi Patreon, donde estarán estos mismos capítulos, pero editados / mejorados, por si les interesa el dato. Disfruten del show. Muy bien, amigos míos, ¿de cuánto tiempo? ¿De cuánto tiempo? Ha sido larga la espera para esta nueva instancia de rememoración, pero finalmente estamos de nuevo. Bueno, saludo a mis amigos aquí puntuales en la transmisión. Veo que está presente Héctor Iasis, protector del Gran Devorador. Bienvenido, amigo mío. Candres, el caballero... ¿Cómo es? Astartes, caballero andante, antiguo sargento de la 10ª compañía de los Lobos Lunares. Candres, bienvenido, amigo mío. Mi queridísimo lobo de la disformidad, sacerdote caótico, rúnico, el, ¿qué se llama? Poseedor de grandes habilidades originadas en el gran océano. Hijo favorito de Lyman Rus, el gran aullador psíquico. Y lobo protector de su loba. ¿Cómo anda, amigo mío? Qué gusto verlo para este libro tan revelador que cuántas cosas nos ha mostrado. Oh, cuánto hemos aprendido, mi querido lobo. Ahora, 1000 hijos y lobos espaciales están más unidos que nunca. Unidos por el destino, por la similaridad. No vamos a decir que son idénticos, porque los colorcitos son diferentes. Pero por lo demás, muy por ahí andamos, mi querido amigo. Así, podría haber estado de rojo, pero esto tranquilamente podría ser de un lobo espacial como usted. Y de paso, no es el único lobo espacial, tenemos a otro joven lobo espacial ahí, mi querido amigo Daniel Salgado. Bienvenido, miren cuántos lobitos aquí para jugar con los hijitos y así todos, una familia feliz. Puta, qué maravilla, qué maravilloso, qué maravilloso. Si yo supiera leer runas, las habría leído y claramente hubiesen dicho, no, pero aquí el futuro es de lo más prometedor, así es puro amor entre hijos y lobitos. De hecho van a hacer una legión conjunta que se llame los 1000 lobos. O los 1000 hijos de los lobos, no sé, una cuestión así, pero muy hermoso, muy bonito. Estoy sumamente complacido por todo esto. Así que saludos, queridos lobitos. También damos la bienvenida a nuestro tecnohereje, buscador de la verdad y cazador de pecios espaciales, Carlos Nombre Gris. Bienvenido, amigo mío. A ver, deme un poquito, a ver, un segundito. Que siento que está chueco esto. Es un poco extraño. Como que aquí es cuando salen las manías. Según yo, bueno, igual como que allá no se nota, así que estoy puro boludeando. Es como el efecto visual nomás que me afecta solo a mí. Ya, tengo que mirar allá, ya. En fin, mis disculpas, mi querida gente de Terra. Bienvenida también a Rogue the Princess. Bienvenida, amiga mía. Oiga, y estaba leyendo los comentarios y cómo me dice esa barbaridad en la anterior transcripción que su favorito es Abaddon. ¡No! Así estaba revisando la pantalla del final de la transmisión. Y justo apareció ahí el comentario y dije, no, casi rasgué mis vestiduras de la indignación. ¿Cómo el maligno Abaddon, amiga? No, pues no vale así, no vale así. Bueno, bienvenido también a nuestro, indiferente el caso, bienvenida, amiga mía. Bienvenido también a nuestro queridísimo regente de Terra, Lord Malcador, primer señor de Terra. Bienvenido, Lord Malcador. Bienvenido también a nuestro queridísimo caballero imperial de la casa Taranis, primero entre iguales y abanderado de la logia Alicred. Bienvenido también a nuestro príncipe del caos, Yoriel. Bienvenido, amigo mío. Y hace poquito me llegó un mail con una notificación suya. No lo he podido responder todavía, obviamente, pero le agradezco infinitamente, amigo mío, su generosidad. Y bueno, igual bien ganado. Toss a coin to your witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty, oh. Y me agrada de sobremanera cumplir con la función de ser los ojos que dan lectura a estas maravillosas historias warhammerianas, amigo mío. Eso le puedo decir por ahora. Después, bienvenido nuestro querido
Sargento que es constructor y protector de los puños imperiales, Héctor. Bienvenido, amigo mío. A ver, sus herejías están subiendo de tono, rememorador. Nuestras herejías. ¿Cachas ese meme de Bugs Bunny comunista? Que en lugar que dice nuestras o algo así. Sí. Entonces, eso, nuestras herejías. Así. Lobos y mil hijos, herejes por siempre. Unos con título y los otros no. Pero herejes al fin, porque usan poderes de la disformidad. Oh, sí. Bienvenido también a nuestro legionario Alfa Elías. Bienvenido, amigo mío. Y a ver, ¿qué más? ¿Qué más? A ver. ¿Verdad? Salven a los animalitos bebés, querida gente de Terra. Likeen la transmisión. Y a ver. No, de la biblioteca. Lo que pasa es que Biblioteca Negra es la editorial de todas las novelas y relatos de Warhammer, por eso es de la Biblioteca Negra. Y me gusta el color negro, pero no sé, mi nivel de darkness es tipo, igual dentro de los márgenes de lo... Puta, no es bueno la palabra que busco, pero más tiró, digamos, a la Guardia del Cuervo, digamos, en cuanto a oscuridad, así. Pero no, el Abaddon me cae muy mal, hermana. No, es terrible, terrible. Es que yo soy Team Garby. Querido príncipe del caos, no voy a decir jamás su nombre. Pues sí, ya hemos dicho que no hay que decir nombres así en los exorcismos y cuestiones así. Y si alguien me pregunta, yo voy a decir que su nombre es Jesús. Así, y nadie puede comprobarlo o no. Por ahí estoy mintiendo, por ahí no. Yo voy a jurar que es verdad. Pero bueno. A ver. Según el lore, creo que el poder mágico de los sacerdotes rúnicos no viene del gran océano. Fenris tiene su propia fuente de energía, de ahí que no hay una tentación tan grande de la disformidad. Es que eso estaban comentando los compas el otro día, pero ahí es cuando entra perfectamente el meme. No lo sé, Rick, parece falso, porque incluso ayer el papá lobo, el Lyman Rus, ha dicho algo así. Que cómo osas comparar tus brujerías con el poder de Fenris, que no sé qué. Pero como que ahí quedó, dijo, oye, ¿cómo osas comparar? Es diferente. Y en ningún momento dijo por qué era diferente, así, no sé. En todo caso, yo no critico el uso de los poderes. Yo simplemente estoy diciendo que, ay, mira que son parecidos así los lobos y los mil hijos. Y ahí como que andan un poco sinvergüenceando. Eso sí, andan sinvergüenceando los dos. Es así como que, oye, lo que yo hago bueno y lo que tú haces es malo. ¿Por qué? Porque sí. Ya. Bienvenida también a nuestra queridísima inquisidora Aurelia el Johnson Bulper. Bienvenida, querida inquisidora. Bienvenido también nuestro queridísimo Morlock de los Manos de Hierro, Septile 32. Y, a ver. Deje a Jesús fuera de esto. Una cosa es ser hereje y otra es ser rematadamente hereje. Pero es que nadie dijo que era el Jesús. Ahora es un hombre muy popular. De hecho, si vemos alguna película, digamos, que tenga algún tipo de mafia o pandilla centro o norteamericana, fija que va a haber un Jesús, digamos así, o lo que charlábamos el otro día. Pero bueno. Entonces. A ver, ¿dónde estamos? Ay, perdón, ¿qué pasa? Ya, ahí estamos. Entonces, muy bien, querida gente. Procedamos con nuestra lectura del día de hoy. Pucha, ya otra vez, ¿dónde dejé la varita mágica? Aquí está. Procedamos con nuestra lectura de hoy, muy prometedora, porque ayer hemos quedado justo en el maravilloso momento, así, pero fantástico momento, delicioso momento, bellezura de momento, porque fue una mezcla de belleza con hermosura de momento, en la cual vimos ahí algunos de nuestros queridísimos lobitos lunares. Digo algunos justamente para no incluir a cierto personaje que tiene una palmera en la cabeza. Digo nomás. Ya, muy bien. Entonces, veamos qué sucede en este gran evento que se desarrolla previo al nombramiento
del Señor de la Guerra, porque eso todavía no ha sucedido. De hecho, si mal no recuerdo, en la sapeada de ayer, previa a al capítulo 15, la que fue de Horus, creo que dije algo de Señor de la Guerra, pero técnicamente eso no debería haber sucedido. Y tampoco debería haber dicho, tampoco debería haber dicho hijos de Horus, porque en aquel entonces no habían hijos de Horus, eran ¿qué se llaman? Puro lobos lunares. Ya, pero bueno, procedamos entonces con capítulo 16, cuyas secciones son Nuevo Orden, Instrucción y Nuevo Llamamiento. Las estrellas flotaban sobre los paneles de la pirámide de cristal. Su leve resplandor luminoso parpadeaba procedente del pasado, puesto que la luz que llegaba hasta allí tenía ya miles o incluso millones de años. Ser capaz de ver el pasado con tanta claridad era algo que siempre había fascinado a Ahriman. Esa idea de que lo que estabas viendo en el presente era un eco del pasado. El aire en el interior del sanctum del Fóteb era fresco. Era una temperatura ambiental perfectamente modulada que no se debía en absoluto al control climático de una máquina. El suelo era una espiral de cristales blancos y negros, y cada una de aquellas piezas había sido escogida en la cueva reflectante que se extendía bajo Tizca por el primarca en persona. La luz de las estrellas centelleaba sobre las piedras reflectantes y brillaba en el hilo de plata y en los colgantes rojos como la sangre cosidos a la capa de plumas de Magnus. Y en los colgantes rojos como la sangre, cosidos a la capa de plumas de Magnus. El primarca estaba de pie e inmóvil como una estatua bajo el vértice central de la pirámide. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y la cabeza echada hacia atrás para poder mirar hacia la inmensidad del espacio. Cuando Magnus bajaba a la superficie de cualquier planeta, se llevaba a su pabellón, que era una recreación de aquel santuario interior, aunque no lograba capturar el ambiente enrarecido que llenaba aquel lugar. «Bienvenido, Ahriman», dijo Magnus sin apartar la mirada de las estrellas. «Llegas justo a tiempo de ver la Mechanicum Borealis conmigo. Ven, ponte a mi lado». Ahriman recorrió la espiral siguiendo los fragmentos negros. Permitió que el recorrido lo limpiara de todos los pensamientos negativos y así estar preparado para cuando saliera siguiendo la espiral blanca. Observó con atención a Magnus mientras se acercaba. El primarca había estado abstraído y algo melancólico desde que acabara el gran triunfo. Astur Sejanus había estado en lo cierto en lo que se refería a la naturaleza del anuncio del emperador. Había cambiado de forma radical el mundo en el que actuaban. Durante cerca de 200 años, el emperador, amado por todos, había dirigido la cruzada desde la línea del frente, donde había luchado en la vanguardia de la segunda expansión de la humanidad hasta los bordes de la galaxia. Aquellos días ya se habían acabado, puesto que el emperador había anunciado que se retiraba del mando activo. Había comunicado a sus leales guerreros que había llegado el momento de entregar el control de la gran cruzada a otra persona. Los astartes habían prorrumpido en gemidos al enterarse de que su amado señor iba a abandonarlos, pero por memorable que fuese ese anuncio, fue más que superado por lo que comunicó a continuación. El emperador se quitó delante de todos los guerreros la corona de laurel, su símbolo más reconocido, y la colocó sobre la cabeza de su hijo más brillante. Ya no sería el emperador quien tendría el mando sobre los ejércitos del imperio. Ese honor había recaído en Horus Lupercal, el señor de la guerra. Era un título muy viejo, sacado de la antigüedad más remota, pero lo cierto era que se trataba de un rango que encajaba de un modo natural y encarnaba a la perfección las cualidades únicas del primarca de los lobos lunares. De los millones de guerreros reunidos ante el estrado cubierto de acero, surgió una oleada de alabanzas unida también a lamentaciones. Pero Ahriman captó las oleadas en conflicto que representaron las diferentes emociones que surgieron de los demás primarcas al reaccionar ante la ascensión de Horus. Quizás se debieron a que creían que ellos se merecían más el puesto, o quizá a que no les gustaba tener que aceptar órdenes de uno de ellos. En cualquiera de los dos casos, ya no tenía demasiada importancia. El emperador había tomado una decisión y había dejado muy clara la necesidad de la misma. Muchos guerreros esperaban renovar viejas amistades o jurar nuevos lazos de hermandad en Ulanor, pero tras aquella decisión del emperador, la reunión de Astartes se disolvió con una rapidez que fue casi inapropiada.
La 28ª Flota Expedicionaria partió de Ulanor y, tras un viaje de 2 meses, llegó a Hexium Minora, un mundo de avanzadilla del Mechanicum para repostar y recibir suministros. El grueso de los 1000 hijos había sido testigo del comienzo de aquel nuevo orden galáctico, pero unas cuantas unidades estaban destinadas a otras misiones por el resto de la galaxia. Cada día que pasaba regresaban a la Legión más hijos de Magnus para esperar las órdenes del nuevo señor de la cruzada. Sotekis regresó con una compañía de apoyar a los devoradores. Sería una compañía para apoyar o de apoyo. Sí, ya. Sotekis regresó con una compañía para apoyar a los devoradores de mundos en las profundidades de Gólgota. Se decía que la última formación en llegar había sido la de los portadores del trueno de Kenafia, que había regresado tras luchar junto a la Cuarta Legión de Perturabo. Seguían existiendo elementos dispersos de la Legión por toda la galaxia, pero la mayoría de los 1000 hijos se habían dirigido ya a Hexium Minora. Las naves de la flota de los 1000 hijos se dedicaron a absorber suministros de las forjas del planeta y de los almacenes de material como recién nacidos ansiosos de pecho. Miles de millones de proyectiles, miles de toneladas de agua y de comida, de uniformes, de productos deshidratados, de material para los zapadores, de vehículos blindados, de cargadores de energía, de depósitos de combustible y de la miríada de elementos que permitían funcionar a una flota expedicionaria. Todo eso fue llevado desde la superficie mediante grandes naves de transporte o las increíblemente delgadas torres Tsiolkovsky. La operación de suministro ya casi había acabado, y la Legión y los millones de soldados de apoyo que la acompañaban seguían anclados a la espera de las nuevas órdenes. No desperdiciaron los meses que pasaron allí. Las unidades del ejército realizaron ejercicios de combate junto a los astartes, y ambas fuerzas aprendieron mucho sobre las capacidades y las limitaciones tanto de la una como de la otra. Cada capitán de hermandad dividió su tiempo entre esos ejercicios de combate y los de disciplina mental para renovar sus poderes y su conexión con el éter, pero la legión en conjunto estaba ansiosa por entrar de nuevo en combate. Tampoco los rememoradores se quedaron de brazos cruzados. La mayoría pasaron el tiempo puliendo su prosa para las publicaciones posteriores a la cruzada, mientras se esforzaban por conocer nuevos detalles sobre lo ocurrido durante el glorioso triunfo de Ulanor. Otros acabaron los bocetos que habían realizado durante la conquista de Heliosa o en el periodo de tiempo que transcurrió hasta el sometimiento total. Los pocos que habían sido lo bastante afortunados como para ser elegidos como neófitos de los 1000 hijos continuaron con su formación y entrenamiento. «Es hermoso, ¿verdad?», le preguntó Magnus cuando Ahriman llegó a su lado. «Lo es, mi señor. Puedo ver tantas cosas cuando miro al exterior desde este sanctum, pero hay mucho más por aprender, Azek. Sé mucho, es cierto, pero algún día lo sabré todo». Magnus sonrió y negó con la cabeza, como si lo divirtiera su propio engreimiento. «No hace falta que ocultes ese gesto de fruncir el entrecejo, amigo mío. No soy tan arrogante como para haberme olvidado de los estudios sobre las obras de Aristófanes y los diálogos de Platón. Saber es saber que no se sabe nada. Ese es el verdadero significado de la sabiduría». «Yo no profundizo tanto cuando contemplo el cielo, mi señor, pero cuando miro a las estrellas siempre me invade una sensación de paz al saber que existe un orden en la galaxia. Me proporciona estabilidad en los momentos de cambio». «Lo dices como si debiera temerse a los cambios», le dijo Magnus, quien finalmente se volvió para mirarlo. «El cambio es necesario en algunas ocasiones», le respondió Ahriman con una sonrisa encantadora. «Pero prefiero el orden, es más predecible». Magnus se rió. «Sí, ya me imagino lo agradable que debe de ser eso, Azek, pero un mundo perfecto y ordenado es un mundo muerto y estancado. El verdadero mundo está vivo porque está lleno de cambios, de desorden y de descomposición. El viejo orden debe desaparecer para que aparezca uno nuevo». «¿Eso fue lo que ocurrió en Ulanor?», se atrevió a aventurar Ahriman. «En cierto modo. Ningún orden, ni siquiera uno divino, dura para siempre. Después de todo, el gran principio de la creación es que la nada y la posibilidad se relacionan y se separan un número infinito de veces en un momento finito». Ahriman se mantuvo callado, ya que no estaba seguro de lo que quería decir el primarca. Magnus suspiró y cruzó los brazos de nuevo. «Estamos solos en las estrellas, Azek», dijo al cabo. «Mi señor, el emperador abandona la gran cruzada.
Lo oí charlar con Horus mientras estaban en el estrado. Mi hermano quería saber por qué nos abandonaba nuestro padre. ¿Y sabes lo que le contestó? No, mi señor, respondió Ahriman, aunque sabía que se trataba de una pregunta retórica. Le dijo que no se trataba de que ya se hubiera cansado de combatir, sino que un destino mayor lo llamaba. Era algo que él proclamaba que aseguraría que el legado de nuestra conquista perdurara hasta el final de las mismas estrellas. Por supuesto, Horus quiso saber de qué se trataba, pero nuestro padre no se lo dijo, y vi que eso le dolía profundamente. Verás, Horus fue el primero de nosotros en reunirse con nuestro padre después de nuestra dispersión. Luchó a su lado durante casi 30 años, padre e hijo único. Un lazo de unión semejante es único y no es fácil renunciar a él. A decir verdad, es un lazo por el que muchos de mis hermanos sienten envidia. Pero vos no. ¿Yo? No. Jamás perdí el contacto con mi padre. Hablamos muchas veces antes de que llegara Próspero. Ese es un lazo del cual ninguno de mis hermanos puede sentirse orgulloso. Cuando nuestra legión partió de Ulanor, entré en comunión con mi padre y le conté lo que había encontrado en Agoru, un laberinto oculto de túneles que atravesaban el Inmaterium y que conectaban todos los sitios y momentos. Magnus alzó de nuevo su ojo hacia las estrellas, y Ahriman se mantuvo en silencio, ya que sintió que entrometerse en aquel momento de introspección del primarca no sería adecuado, aunque las posibles derivaciones de aquel descubrimiento eran impresionantes. ¿Y sabes lo que me contestó Azek? ¿Sabes cuál fue su respuesta ante este descubrimiento asombroso, ante esta clave para alcanzar cualquier rincón de la galaxia? No, mi señor. Que ya lo sabía. ¡Ya lo sabía! Supongo que no debería haberme sentido sorprendido, porque si existe algún ser en esta galaxia que podía conocer su existencia, ese es mi padre. Al enterarse de que yo también conocía ese entramado, me contó que lo había descubierto hace decenios y que había decidido dominarlo y convertirse en su señor. Por eso regresa a Terra. Eso es una noticia excelente, ¿verdad? Por supuesto que sí, respondió Magnus sin entusiasmo alguno. Me ofrecí de inmediato a ayudarlo, evidentemente, pero rechazó mi oferta. ¿La rechazó? ¿Por qué? Magnus se encorvó un poco al contestar. Al parecer, la investigación que está llevando a cabo mi padre es demasiado delicada en esta etapa de desarrollo como para permitir que otra mente la contemple. Me sorprende esa respuesta. Después de todo, sois el mejor estudiante de lo esotérico que existe. ¿No os explicó el emperador por qué rechazó vuestra oferta? No solo rechazó mi oferta de ayuda, también me advirtió que no profundice más en mis estudios, aunque me ha asegurado que tiene una misión vital para mí en la culminación final de su gran proyecto, aunque no quiso decirme nada más. ¿Le preguntasteis qué le contó Lyman Rus? Magnus hizo un gesto negativo con la cabeza. No, mi padre conoce muy bien el carácter de mi hermano Lupino. No necesita que yo le recuerde lo hipócrita y ridículo que resulta ser a veces. A pesar de todo, sigue siendo una pena que hayamos perdido la oportunidad de aprender más de los lobos espaciales. Ozer y yo logramos forjar un buen vínculo. Con la ayuda de Uthizar podría haberme enterado de buena parte del funcionamiento interno de la Legión del Rey Lobo. Magnus asintió con una sonrisa. No temas, Azek. Birdmake no era nuestra única fuente de información dentro de los lobos espaciales. Tengo otras bazas en diferentes lugares y ninguna de ellas sabe que bailan al son que yo marco. Ahriman se quedó a la espera de que el primarca continuara hablando, pero Magnus no dijo nada más del asunto. Antes de que pudiera preguntarle, las estrellas parpadearon como si alguien hubiera colocado una gasa muy fina sobre la superficie de la pirámide de cristal. «Mira», le dijo Magnus, «la Mechanicum Borealis ha comenzado». La imagen de las estrellas se difuminó en la negrura igual que un cuadro sin secar bajo la lluvia. La fusión de los derrames químicos con los fuegos de vapor atmosféricos de Exium Minora alcanzó la luz de la lejana estrella del sistema planetario y provocó una refracción en forma de halo alrededor de todo el planeta que tras unos instantes pareció estar envuelto en una tormenta de llamas arcoíris que iba de un polo a otro. El efecto era asombroso, a pesar de ser producido de una contaminación ya crónica y de una industrialización masiva que no prestaba atención alguna al coste que le suponía aquello a la ecología del planeta. Para Ahriman fue otra prueba más de que del origen más desagradable podía surgir algo maravilloso.
Un efecto colateral de la aparición de la Mechanicum Borealis era la disminución del grosor de la pared que separaba al mundo material del Immaterium. Una mezcolanza de colores sin nombre y tempestades etéreas se arremolinó alrededor de la corona del planeta. Era un paisaje marino lejano visto a través de un cristal oscuro. «¡El gran océano!», dijo Magnus con una voz llena de añoranza. «¡Qué hermoso es!». Fin de sección. Y aquí Ahriman, para variar, dando cualquier cara, puta que me cae bien. Para Ahriman fue otra prueba más de que del origen más desagradable podía surgir algo maravilloso. Esto me hace recuerdo, siempre referenciando esa gran película, en Pokémon, la primera película, como que la conclusión que saca Meowth al final, y creo que era el Meowth clonado, y el otro simplemente traduce. No, es Mewtwo el que dice que no importan las situaciones en las que nacemos, es lo que hacemos con el don de la vida lo que define quiénes somos. Encuentro cierto, o sea, que van un poco de la mano, en el sentido de que, puta, algo puede empezar mal, el origen puede ser desagradable, digamos, uno puede en su vida temprana haber tenido carencias, traumas, dificultades, en fin. Pero eso no quita que hay una esperanza en que a pesar de eso se puede lograr algo maravilloso. Bien difícil, por supuesto, no quiero sobresimplificar la idea de tener un inicio complicado, ¿no? Como se suele hacer mucho hoy en día, diciendo que, no sé, el que está cagón en la vida solo es porque es flojo, digamos, muy clásico, se escucha mucho. Pero el punto es que, indiferente del caso, un poco de suerte y con mucho esfuerzo, se puede convertir incluso lo nefasto en maravilloso. La posibilidad latente existe, digamos. Ese es el punto. Y bueno, ahí la sabiduría es lo que puede ayudar al cambio de estado, ¿no? Va a ser el catalizador, el medio, la herramienta, todo. Y, a ver, ¿qué más? Algo más iba a comentar. Quería que veamos una foto de el triunfo de Ulanor, o sea, la reunión. De hecho, es portada de una de las novelas. Aquí está. Ay, ¿dónde está la fotita? Aquí está. Ya, les comparto mi pantalla. A ver, espera, vamos a zoomear un poco. Ya, bueno, como habían comentado, ya me acuerdo que justo la parte que Fulgrim ha leído 2 veces más hacia el final, decía que Fulgrim estaba charlando con Horus. Ya, esto está totalmente canon. Ya. Bueno, están Rogal Dorn. Este de aquí, supongo que es Angron, ¿o no? Bueno, aquí está Sanguinius, aquí está Mortarion, aquí está Magnus. Este no sé si es Lorgarit. No, este tiene que ser Lorgar, pues y esta cuestión debe ser Illuminarium. Yagatai. Y se confirma no es Illuminarium. Esto es como un adorno que hay aquí en el balcón, que soy ahueonado. A ver, voy a agrandar un poco más. Y miren, aquí está el desfile de todas las tropas. Pues están los titanes, todas las naves y aquí toda la infantería. Mira. Bueno, y verdad que aquí está Mortarion porque está encapuchado, está con su guadaña y aquí está saliendo su gasecito tóxico. Aquí está el Sangui. Bueno, Magnus. Y Magnus al lado de Morty diciendo que Morty lo odia. Pero entonces me sobra un primarca. ¿Quién más estaba aquí, pues? No, pues Angron. Este debe ser Angron entonces. Que es medio colorado, no sé. Bueno, pero a lo que iba es que hay un detalle que se confirma, que me lo había comentado nuestro querido hermano Jonathan Gilliman. Y es que Horus, cuando estaba moribundo y le estaba contando la triste historia familiar a Petronella Vivar, le dijo que durante su posesión, digamos, su elección, su coronación, bueno, coronación está bien porque era una corona de laureles, Gilliman lo había mirado feo.
Ya. Pero el punto es que Gilliman nunca estuvo aquí. Entonces, es súper extraña la cuestión. Ya, Y podemos hacer la comprobación ahora mismo. A ver, denme un segundo. Mientras tanto, les voy a dejar un anuncio mientras yo busco la otra cuestión. Denme un momentito. Estamos en el capítulo 16, sí. Entonces, esto era falsos dioses. ¡Oh! Y mira justo el capítulo que tiene la sección viejo amigo, donde está el querido abuelito Jonathan. Ya, pero lo que estamos buscando aquí es Gilliman. A ver, no es ahí. Ah, no, mentira, mentira. A ver. Uy, mira, y esta parte no la había resaltado y es clave. Le prometí a mi padre no cometer errores y ahora hemos llegado a esto. Qué brutal. Ya, pero la cuestión es que aquí ya no dice que Gilliman lo miró feo. Gilliman se reirá cuando se entere de esto. Él y Lion, ambos, ellos decían que no era apto para ser señor de la guerra porque no podía leer los corazones de los hombres. Oye, ahora que ya he leído El descenso de los ángeles, qué sinvergüenza el león para decir esto, weón, se pasó. Se pasó. No, no. Qué terrible, no. Pésimo, pésimo. Ah, ya, pero bueno, no había dicho que Gilliman lo había mirado feo. Fue una malinterpretación, así que qué bien que revisamos la fuente. Pero no, weón, así no sabes leer los corazones de la gente. Anda a leer el corazón de tu segundo al mando, weón, que lo has dejado ahí todo opacado al pobre, cagado. No, qué feo, cómo es la gente? No puedo creer, weón. Ay, señor. Ya, a ver, veramos, ahí saludaré a quienes hayan llegado. A ver, un ratito. A ver, espérate, ¿qué estamos hablando aquí? Si son diferentes, los sacerdotes rúnicos jamás se compararían en poder con los 1000 hijos. En cuestión psíquica, incluso antes de la energía, eran más fuertes para sacar energía del empirio. Los que eran más fuertes eran los 1000 hijos, supongo. Bueno, porque es su gracia, no eran los más psíquicos y cuestión. Ya, a ver. Bueno, ahí Lucas estuvo de pasadita para cuando vean diferido, así su saludito. Y a ver, he saludado, he saludado. Bienvenido a nuestro queridísimo teniente del 8º Regimiento de Cadia, Romulus. Espera, Romulus Baltasar Wizard Stregone. Bienvenido, mi teniente. Oh, y bienvenido nuestro querido piloto de Land Rider. Ah, bueno, andaba de pasadita nomás, pero bueno, siempre un gusto saludarlo. Y bienvenido a nuestro capellán protector de los secretos ocultos de la Legión de los Caballeros Grises, soporte de la Inquisición y del Adeptus Sororitas. Creo que justo Yoriel estaba preguntando si había un caballero gris o no. Bueno, no sé si estoy... Ah, ya, sí, efectivamente había preguntado. Y, ay, tenemos uno, amigo. Y en todo caso, así, versión sin spoiler, digamos así, muy a grandes rasgos, a eso me refiero. ¿Qué ondas los caballeros grises? ¿Son como antidemonios o unas cuestiones así? Leer los corazones de la gente. ¿Alguien puede en el oscuro y siniestro milenio 41K y que sea canon? Supongo que... Es que yo creo que, ahí se refiere un poco a saber leer a la gente, digamos.
No creo que se refiera a una habilidad así sobrenatural, psíquica, ni nada, sino como que cachar a la gente, pues un poco, saber leer, así tal cual. Entonces... Ah, ya. Legión, fuerza, post herejía de Horus, antidemonios. Ya. Ah, ya, mira, son de Lord Malcador. Ya veo, ya está interesante, ¿eh? Bueno, vamos hacia allá. Muy bien, continúo. Ahriman tenía las luces de su biblioteca privada a baja potencia, ya que, según él, cualquier clase de ayuda para concentrarse era de la mayor importancia. Lemuel se había sentido sorprendido al ver lo pequeño que era el sanctum de su mentor. Se trataba de una estancia de un tamaño similar al de la de cualquier burócrata de Terra. Para ser un lugar calificado de biblioteca, vio muy pocos libros allí. Apenas había algo más que una estantería llena de tubos de cuero con pergaminos dentro y unas cuantas hojas de papel encuadernadas sin excesivo cuidado. Pegada a una de las paredes había una mesa de escritorio de superficie pulida elaborada con una madera de color claro y vetas oscuras. Tenía insertado en la parte plana un tintero de cuero verde y desparramados y abiertos sobre ella se veía un puñado de libros gruesos con lomos de medio metro o más de altura. La armadura de Ahriman estaba colocada sobre un perchero apropiado, desde donde actuaba como un observador silencioso de sus fracasos. A Lemuel le recordó los robots de Halofis, y pensar en aquellos guerreros mecanizados y sin alma le provocó un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. ¿Puedes verlo ya?, le preguntó Ahriman. ¡No! Mira otra vez. Flota con las corrientes. Recuerda todo lo que te he enseñado desde que estuvimos en Alcaudón. Lo intento, pero es que hay muchos. ¿Cómo voy a poder distinguir entre el futuro verdadero y el potencial? Ahí es donde entra en juego la habilidad de un adivinador. Algunos pronosticadores poseen una conexión innata con las sendas etéreas que los guían con una precisión infalible hacia la verdad, mientras que otros deben filtrar 1.000.000 de imágenes con un simbolismo sin sentido antes de alcanzarla. ¿De qué clase sois vos? Le preguntó Lemuel sin abrir los ojos y esforzándose por visualizar la miríada de sendas que abrían las cartas que caían. Piensa menos en mí y más en las cartas, le advirtió Ahriman. ¿Listo? ¡Listo! En el borde de la mesa se alzaba una pirámide de cartas colocadas con gran cuidado. Ahriman las había sacado de un bote de lata desgastado envuelto con un paño. Eran 78 cartas de lo que él llamó una baraja triomfi de Visconsi Sforza. Cada carta estaba pintada hasta el más mínimo detalle con colores vivos y unas imágenes tremendamente expresivas de hombres y mujeres de aspecto regio. «Coge el 7 de denarios», le dijo Ahriman y dio una fuerte palmada en la superficie de la mesa. La pirámide de cartas se derrumbó y cada una salió volando de forma errática hacia el suelo formando un torbellino enloquecido de caballeros, reyes y princesas. Lemuel lanzó la mano al aire y atrapó una carta. La sostuvo ante sí. «Enséñamela», le dijo Ahriman. El rememorador le dio la vuelta y el bibliotecario vio que mostraba la imagen de una mujer que alargaba la mano para tocar una estrella de 8 rayos. «La estrella. Prueba otra vez». «Es imposible», exclamó Lemuel con frustración resignada. Llevaba intentando atrapar cada carta que Ahriman le indicaba desde hacía 3 horas y no lo había logrado en ninguna ocasión. «No puedo hacerlo». «Sí que puedes. Eleva tu mente hasta las enumeraciones inferiores para despejarla de las preocupaciones materiales. Que tu mente flote libre de hambre, de necesidades y de deseos. Solo entonces podrás seguir el camino correcto hacia los ecos del futuro». ¿Que libre mi mente de todo deseo? Eso me resultará bastante difícil, comentó Lemuel. Nunca te dije que sería fácil. De hecho, te prometí lo contrario. Lo sé, pero no es fácil para un hombre de mis apetitos suprimirlos. Insistió el rememorador al mismo tiempo que se palmeaba la generosa barriga que, a pesar de todo, había disminuido. La comida a bordo era una mezcla de pasta reconstituida y comida orgánica congelada tras crecer en los tanques hidropónicos ventrales de la nave. Nutría el cuerpo, pero poco más. En ese caso, las enumeraciones te servirán de ayuda, le replicó Ahriman. Álzate hasta las esferas inferiores y visualiza el camino que seguirá cada carta, las interacciones que se producirán cuando choquen entre sí, las ondas que causarán en el sistema.
Aprende a leer la progresión geométrica de la potencialidad a medida que cada permutación dé lugar a un millar de nuevos posibles finales, sin importar lo semejantes que fueran los parámetros iniciales. En épocas olvidadas, alguna gente llamaba esto la teoría del caos, otros la geometría fractal. «No puedo hacerlo», protestó Lemuel. «Vuestro cerebro está diseñado para realizar este tipo de tareas, pero el mío no». «No son mis mejoras genéticas las que me permiten ver dónde caerán las cartas. No soy un sabio matemático». «Pues hacedlo vos», lo desafió Lemuel. «Muy bien», respondió Ahriman y reconstruyó la pirámide de cartas con una habilidad fruto de la práctica. Una vez estuvo terminada la pirámide, se volvió hacia Lemuel. «Elige una». El rememorador se lo pensó durante unos momentos. «El carro», dijo al fin. Ahriman asintió y cerró los ojos, de pie y con los brazos pegados a los costados. «¿Listo?», le preguntó Lemuel. «Sí». Lemuel propinó un fuerte manotazo a la mesa y las cartas cayeron al suelo. La mano de Ahriman salió disparada como una serpiente lanzada al ataque y atrapó en el aire una carta de rebordes estampados en oro. Le dio la vuelta y Lemuel vio un carro dorado del que tiraban 2 caballos blancos con alas. Ahriman colocó la carta boca arriba sobre la mesa. «¿Lo ves? Se puede hacer». «Son los reflejos de Astartes», replicó Lemuel. Ahriman sonrió. «¿Eso crees? Muy bien, probemos una vez más». El bibliotecario levantó de nuevo la pirámide y le pidió a Lemuel que eligiera una carta. El rememorador así lo hizo, y Ahriman cerró los ojos y se volvió a quedar de pie delante de las cartas en equilibrio precario. Sin embargo, en vez de mantener los brazos pegados al cuerpo, alargó una mano con el índice y el pulgar extendidos, pero muy juntos, igual que si estuviera sosteniendo una carta invisible. Inspiró profundamente y Lemuel vio que movía los ojos con rapidez detrás de los párpados. «Ahora», le indicó Ahriman. Lemuel dio otra fuerte palmada a la mesa y las cartas se desplomaron formando una lluvia de imágenes. Ahriman no se movió y una carta solitaria cruzó el aire hasta deslizarse precisamente entre sus 2 dedos extendidos. Lemuel no se sintió sorprendido en absoluto cuando el bibliotecario le dio la vuelta y le enseñó la imagen de una divinidad con una espada llameante en la mano derecha y un globo planetario rematado por una águila en la izquierda. Unos ángeles volaban por encima de la figura al mismo tiempo que tocaban unas trompetas de las que colgaban estandartes de seda. «Justo la que tú querías. El juicio». Fin de sección. Muy bien. Y... A ver. Bueno, le damos la bienvenida a nuestra querida amiga Mar Deithan, primera hija de Lord Corvus Corax, el brillo de sus ojos negros y su princesa. Bienvenida, amiga mía. Y... bueno, estuvo de pasadita. ¡Oh! Y está siendo atacado por Nurgle, nuestro buen Buitraker, guardián, prisionero en la Torre del Amareo y prisionero de la Rabia Negra. Amigo mío, luche contra el Tata Nurgle. Nosotros le mandaremos nuestro ki, así haciendo una genkidama. Luche, amigo mío. Venza al Tata. Amo que los 1000 hijos puedan leer el tarot. Ojo que el que también podía era Lorgarito. Y bienvenido a nuestro apóstol negro de la senda óctuple. Mira, justo hablando de Lorgarito y aparece su hijo querido, Teodoro. Bienvenido, amigo mío. Oye, y sí, esta semana el Nurgle ha estado bien maldito con la logia. Como que anda envidioseando. Ah, ¿saben qué puede ser? Tal vez es porque... Mortimer, iba a decir, porque Mortarion nunca ha sapeado. Tal vez por eso se está vengando Nurgle de que su príncipe elegido y qué sé yo. Bienvenida también a Lady Luz Aurelian de la Casa Noble más cool que tú, consorte del primarca Lorgar Aureliano de los portadores, de la 17ª Legión y primera dama de los portadores de la palabra. Bienvenida, Lady Luz. Ah, y Conrad también. Mira, bueno, ya que estamos, yo también voy a hacer mis cartas y qué tanta cuestión. Ya, y voy a sacar una carta para predecir lo que va a pasar en esta siguiente cuestión. Pero vamos a barajar.
Ya, y en la siguiente sección... Oh, miren. Justo es un hombre que está agarrando tres como palos. Bueno, porque es el tres de bastos. Y si lo pensamos bien, justamente esta es la tercera sección del capítulo. ¡Oh, Dios mío! Bueno, para ver, nos vamos a inventar una interpretación así medio bullshitera. Ya, como es, a ver, si vemos, están dos erguidos y se está apoyando en uno. Entonces vamos a ver un capítulo en el que un personaje se aferra a uno de sus pilares, que en este caso es el conocimiento. Un hombre se mantiene erguido mirando hacia el futuro gracias a los pilares que representan su conocimiento y se enfrenta a una infinidad, a un vacío. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo creo que esto simboliza que va a ser una sección muy interesante. Y bueno. Hay mucha hereje en el chat. Yo me acuerdo que en Sakura Card Captors había una parte donde la profesora Kaho Mizuki le decía a Toya Kinomoto, en este mundo no existen las coincidencias, solamente existe lo inevitable. Haces trampa iterador y ya ojeaste el capítulo. No, era una lectura de lo más abierta, así como super bullshit, así como cualquier cosa. Y cuando es que ahí está la magia del iterador. Yo puedo decir aquí cualquier weá y después cuando termine el capítulo decirles, ven, es tal como dije, y doblar tanto las palabras, o sea, armar un, ¿cómo se llama? Una falacia así, onda, hombre de mimbre, hombre de paja, y que funcione. Y el juicio, yo creo que el juicio es uno de los arcanos mayor. A ver. No me acuerdo si el juicio es una carta del tarot. Pero bueno, yo creo que se refiere al juicio de Nikea, ¿no? Porque en la que me acuerdo que hay unos ángeles es en Sawardo. Ah, sí, sí hay el juicio. Efectivamente. Entonces yo voy a poner aquí... Oh. Ah, pero eso yo puedo hacer en la mágica edición de video. Decir, miren, gente de Terra, voy a poner mi mano aquí. Voy a tirar las cartas así. Uy, la caga. Y así. Y ahí va a aparecer. ¿Ve? Entonces, el juicio, justamente. Ya, muy bien. El 3 de bastos representa mirar las oportunidades, posibilidades buenas y malas. Y aquí es cuando Fulgrim va a venir y te va a decir al final, no, Luz, lo que el 3 representa es la perfección. Pero bueno, no nos adelantemos. Continuemos. 4 días más tarde, Lemuel estaba recluido de nuevo en la biblioteca de Ahriman, aunque en esta ocasión se le había prometido que actuaría como rememorador y no como pupilo. Había pasado casi un año desde que le negaron el permiso para descender a la superficie de Ulanor, y Lemuel había conservado la esperanza de obtener un relato de primera mano de la ascensión de Horus Lupercal al rango del Señor de la Guerra, pero se iba a llevar una decepción al respecto. Cuando le preguntó a Ahriman por el gran triunfo, el bibliotecario se encogió de hombros, como si no hubiese sido más que una ceremonia trivial, algo que no merecía la atención de un rememorador. Fue un asunto privado, le contestó Ahriman. Lemuel casi se echó a reír antes de darse cuenta de que Ahriman estaba tremendamente serio. De todas maneras, ¿para qué querría saber algo al respecto? ¿Me lo preguntáis en serio? Sí. Quizá porque el mismísimo emperador en persona estaba allí, le contestó Lemuel, que mientras hablaba se esforzaba por comprender por qué Ahriman pensaba que era extraño que él quisiese conocer los detalles de un acontecimiento tan especial. O quizá porque el emperador ha regresado a Terra y la Gran Cruzada tiene un nuevo comandante. Horus Lupercal es ahora el señor de la guerra. Un hecho semejante representa un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Seguro que vos lo sabéis. Lo sé, contestó Ahriman con un gesto de asentimiento. Aunque me temo que yo sería un mal narrador de lo que ocurrió. Estoy seguro de que habrá otros que lo contarán mejor que yo. Ahriman estaba sentado detrás de su mesa. Tomaba pequeños sorbos de un vino seco de color amarillento de una copa de peltre enorme. Lemuel notó que había algo más detrás de su reticencia a hablar de Ulanor que sus dudas respecto a su capacidad para dar una buena descripción del acontecimiento. Habría muy poco trabajo para un rememorador en esta ocasión.
Algo tenía atribulado a Ahriman, algo que había ocurrido en la superficie de Ulanor. Pero fuese lo que fuese, Lemuel no iba a oírlo ese día. Ver a un Astartes preocupado por un asunto que no tenía que ver con un campo de batalla era algo sorprendente. Lemuel miró a Ahriman con una nueva perspectiva. Aunque no llevaba puesta la armadura e iba vestido solo con una camisa carmesí y unos pantalones de combate de color caqui, Ahriman seguía siendo enorme. Sus extremidades eran suaves y pulidas cuando llevaba puesta la armadura, más semejantes a partes de una máquina. Sin embargo, sin ella, Lemuel pudo ver la enorme musculatura de sus bíceps y las protuberancias de sus pectorales. En todo caso, un Astarte sin armadura era incluso más atemorizador. Sus proporciones eran humanas, pero también gigantescas y casi alienígenas. Lemuel había acabado conociendo bastante bien a Ahriman desde que partieron de Ulanor, y aunque no lo bastante bien como para considerarlo un amigo, sí lo suficiente como para captar el humor de que se encontraba. Había visto poco a sus amistades entre los rememoradores, ya que Camila y Calista pasaban la mayor parte del tiempo en compañía de Anjuanen en la biblioteca del Fotep, donde estaban aprendiendo a desarrollar sus habilidades innatas. La verdad era que había visto poco a sus amigas, pero a quien no había visto en absoluto era a Mahavastu Callimachus. «Lemuel», lo llamó Ahriman haciéndole volver al presente. «Lo siento, estaba pensando en un amigo. Espero que esté bien». «¿Quién es?» «Mahavastu Callimachus, el escriba del Primarca». ¿Por qué no iba a estar bien? Lemuel se encogió de hombros, sin estar muy seguro de cómo expresarlo. «No parecía estar demasiado bien la última vez que nos vimos, aunque también es cierto que se trata de alguien muy anciano, dado a los dolores y los achaques de su edad. ¿Me comprendéis?» «La verdad es que no mucho», admitió Ahriman. «Estoy tan en forma como lo estaba hace 2 siglos». Lemuel se rió. «Eso debería asombrarme, pero es sorprendente la rapidez con la que uno se acostumbra a lo extraordinario, sobre todo en la compañía de los 1000 hijos». Alzó la pequeña copa de cristal tallado y se la llevó a los labios para tomar un sorbo. Disfrutó de lo extraordinario que era beber un vino que no supiera como si hubiera pasado por el sistema de filtrado urinario de la nave. «¿Qué te parece el vino?», le preguntó Ahriman. «Es un caldo más refinado que los que acostumbro a beber. Es sabroso y lleno de fuerza, pero a la vez con la sutileza suficiente como para sorprenderme». «Las uvas de este vino crecieron en unos viñedos subterráneos de Próspero», le explicó Ahriman. «Es una cosecha propia, mezclada por mí, basada en una muestra genética que tomé en la bahía de Jeretaunga, en lo que antaño fue la isla de Dimensland». «Nunca creí que los Astartes fuesen unos estudiosos de la vinicultura». «No, ¿por qué no?». Lemuel inclinó la cabeza hacia un lado y se preguntó si Ahriman estaría bromeando. Sin duda, el bibliotecario jefe de los 1000 hijos era un individuo de carácter serio, pero a menudo salpicaba la conversación con aquella especie de humor inexpresivo. Le pareció por el tono de su aura que la pregunta era sincera, y Lemuel se vio de repente desesperado por encontrar una respuesta adecuada. «Bueno, es que han sido creados para la guerra. No creí que eso dejara mucho tiempo para otras actividades menos marciales». «En otras palabras, ¿crees que solo valemos para combatir? ¿Es eso? ¿Que los Astartes simplemente somos unas armas? ¿Unas herramientas para matar que no pueden tener interés en otra cosa que no sea la guerra?» Lemuel captó el brillo en los ojos de Ahriman y le siguió el juego. «La verdad es que son muy buenos matando. Lo vi muy claro en el Peñasco Fénix». «Tienes razón. Somos muy buenos a la hora de matar. Creo que por eso mi legión anima a sus guerreros a que desarrollen otras habilidades no aplicables al campo de batalla. Después de todo, esta cruzada no durará eternamente y necesitamos otro propósito en la vida cuando se acabe. ¿Qué será de los guerreros cuando ya no queden más guerras por librar? Se asentarán en un hogar y producirán un vino excelente. «Se asentarán en un hogar y producirán un vino excelente», dijo Lemuel. Se tomó de un sorbo lo que quedaba en la copa y aceptó otra que le sirvió a Ahriman. Un escalofrío le recorrió la espalda al pensar en lo tremendamente absurdo que resultaba aquel momento. Soltó una breve risa y negó con la cabeza. «¿Qué resulta tan divertido?», quiso saber Ahriman. «La verdad es que nada. Solo me preguntaba cómo ha sido posible que Lemuel Gommon, un estudioso a ratos y un simple aficionado a lo esotérico, haya acabado compartiendo un vaso de vino con un ser sobrehumano genéticamente modificado. Si hace 2 años alguien me hubiera dicho que estaría sentado aquí con vos, le habría dicho que estaba loco». «Pienso lo mismo», le aseguró Ahriman. «Pues entonces, brindemos por las nuevas experiencias», le dijo Lemuel al mismo tiempo que alzaba la copa. Así lo hicieron y disfrutaron de lo extraño del momento. Cuando juzgó que había pasado el tiempo suficiente, Lemuel se atrevió a hablar.
No llegasteis a contestar mi pregunta. ¿Qué pregunta? La que hice cuando me estabais instruyendo con las cartas Triomfi. Cuando os pregunté qué clase de adivinador sois. ¿Uno de los que tiene una conexión innata con el éter o de los que tienen que luchar por cada fragmento de verdad? Tengo la sensación de que sois de los primeros. Lo era, sí, respondió Ahriman, y Lemuel captó orgullo en su aura, pero también pesar. Podía sacar el futuro del éter sin esfuerzo alguno. Guiaba a mi hermandad a lo largo de las sendas más productivas en la guerra y en el estudio, pero ahora tengo que esforzarme mucho para captar incluso el más breve atisbo del entramado del futuro. ¿Qué es lo que ha cambiado? Ahriman se puso en pie y rodeó la mesa. Tomó el mazo de cartas y lo barajó de un modo experto. Lemuel pensó que podía haber sido perfectamente un croupier o un taur. La facilidad y la destreza con las que Ahriman movía las cartas entre sus dedos eran asombrosas, y ni siquiera parecía darse cuenta de que lo estaba haciendo. Los mares del gran océano cambian de un modo incesante, y su influencia aumenta y disminuye. Lo que antes era un chorro rugiente se convierte en simple goteo en cuestión de una fracción de segundo. Lo que era una ola suave se transforma en tifón arrasador. Los poderes de cada uno de los practicantes suben y bajan con el humor del Immaterium, que es caprichoso y cuyo interés va corriendo de un lado a otro como una luciérnaga en la noche. Habláis de ello como si fuera algo vivo, comentó Lemuel mientras observaba la mirada soñadora y perdida de Ahriman. Este sonrió y dejó las cartas otra vez en la mesa. Es posible. Los antiguos marineros de Terra decían que tenían 2 esposas, sus mujeres en tierra y el mar. Cada una de ellas se sentía celosa de la otra, y se decía que una o la otra siempre le arrebataban la vida al marinero. Vivir tan cerca del éter es tener un pie en cada uno de los 2 mundos. Ambos son peligrosos, pero un hombre puede aprender a notar cómo cambian y bailan sincronizados o no entre ellos. Pero un hombre puede aprender a notar cómo cambian y bailan sincronizados o no entre ellos. El truco es captar esos momentos y mantenerse en la cresta de la ola de poder mientras dure. Lemuel se inclinó hacia adelante y dio unos golpecitos en las cartas de reborde dorado. Creo que ese truco todavía no lo tengo dominado, comentó. No, la adivinación no es tu punto fuerte, añadió Ahriman, aunque muestras cierta habilidad en la lectura etérea. Quizá te organice una reunión con un César de los Athenaeans. Él es quien puede desarrollar esa zona de tu psique. Siempre oigo hablar de esos cultos, pero ¿por qué tanta especialización? Las sangomas de las que aprendí servían a las gentes de sus pueblos de muy distintas maneras. No se limitaban a una única área de experiencia. ¿Por qué divide la Legión sus enseñanzas en cultos diferentes? Lemuel, las sangomas de las que hablas tan solo han rozado una mínima fracción del aprendizaje que se puede obtener del gran océano. El menos dotado de los estudiantes de cualquiera de los cultos de los 1000 hijos es capaz de comprender y practicar más misterios que incluso la más dotada de las sangomas. No lo dudo, dijo Lemuel antes de tomar otro sorbo de vino. Aún así, ¿para qué tantos? Ahriman sonrió. Termínate el vino y te contaré el primer viaje que hizo Magnus a la desolación de Próspero. Fin de sección. Y... a ver... denme un segundo. Ya. A ver, entonces saludemos. Ay, a ver, ¿qué estoy leyendo? A ver, Ay, me perdió de harto, pero a ver, lo primero voy a ver si alguien llegó. Ya, doy la bienvenida a nuestro querido amigo Wolf Metal. Bienvenido, amigo mío. Y esta... ¡oh, qué personaje! ¡Qué gran personaje es Ahriman! Sí, de hecho, lo estoy amando locamente. Es un grande entre los grandes. Y se ha mandado unas frases, pero espectaculares, así preciosas. No, estoy muy, muy contento con la novela. Va muy bien. Y bueno, ahorita justo estaban nos han dado un pequeño pantallazo de... ¿qué se llama? La historia de Ahriman con el vino. A ver. Oye, como que se me ha congelado la transmisión.
Ay, qué extraño. ¿Me pueden confirmar si está todo bien? Ah, ya, apareció el gatito, ya eso es porque hubo un momento de corte de transmisión. Pero ahora, bueno, no sé si ya estoy perseguido, pero lo veo un poco lagueado. Bueno, pero mientras se escuche bien, estamos bien. Ya, perfecto. Les dejo un anuncio y continuo. Me ha parecido súper largo este capítulo. Hoy tengo la cagada así por mi opachiste de botar las cartas. Uy, debe estar la manzana. Uy. Pero a ver, vamos a sacar una carta a la suerte. Oh, miren, ha salido el rey de copas. Claramente este es Ahriman, porque son las copas de vino, porque él va a tener su viñedo. Y aquí en lo que vemos, él está sentado en un trono. Uy, de hecho, miren, nos podemos pasar la media película. Ya. Aquí está sobre un océano, que puede ser el gran océano de la disformidad. Y aquí hay un barquito aquí atrás. Así que esto nos indica que él va a hacer un viaje por la disformidad, pero no lo va a hacer solo. Él va a tomar el rol protagónico, sin duda, pero van a haber otros en la misma misión. El trono, en el fondo, significa liderazgo, así que probablemente no va a estar Magnus y él va a tomar el control de la misión. O sea, él va a ser el líder de todos los demás. Y a ver, ¿qué más? Oye, aquí parecería que hay un pescado disforme o alguna cuestión así medio maligna. O ese alien que, ¿se acuerda? Ese chiquitito que le salía del pecho, así tal vez es eso. Bueno, eso, aparentemente Ahriman. Bueno, ahí todo el rato se nota en este libro que Ahriman es el prota, ¿no? Parker, fotografía. El barco es la gloriosa Rafinkel que vendrá. Es un crucero de batalla. Battle Cruiser Operational. Shields up. We have no shields, sir. Then buckle up. Ese pescado es Erebus. No, maldito Erebus. Uy, lo peor es que, a ver. Creo que el rey de copas tiene como un pendiente, un collarcito que es un pescado también. No sé si se ve bien. Bueno, esto que donde está mi dedo. Lo que pasa es que enfoque en mi cara, a ver. Enfoque en la cara de este otro, a ver. Bueno, pero es un pescadito. Ya, veamos entonces. Simboliza contenidos que aparecen ante la conciencia y secretos ahora revelándose. ¡Oh! ¡Chan, chan, chan! Ya, continuemos entonces para revelar esos secretos. Ya. Próspero era un paraíso, empezó a contarle Ahriman. Es un planeta maravilloso, lleno de luz y de belleza. Sus montañas se alzan como unos inmensos colmillos de un blanco brillante. Sus bosques son verdes más allá de lo imaginable y sus océanos están rebosantes de vida. Es un mundo devuelto a su gloria y no siempre ha sido así. Mucho antes de la llegada de Magnus, Próspero estaba prácticamente abandonado. Ahriman bajó una caja de hierro colado del estante superior de su librería y la colocó encima de la mesa. Abrió la tapa y dejó a la vista un cráneo grotesco de origen alienígena. La superficie era oscura y brillante como si la hubieran lacado. Tenía unas mandíbulas alargadas y extensibles, y detrás de ellas se veían dos enormes cuencas oculares. Recordaba vagamente a un insecto y era absolutamente repulsivo. ¿Qué es eso?, le preguntó Lemuel al mismo tiempo que torcía la boca en un gesto de asco. Es el exocráneo conservado de un Psychonewein, un depredador alienígena originario de Próspero. ¿Por qué me lo enseñáis? Porque sin estas criaturas los cultos de los 1000 hijos no existirían. No lo entiendo. Te lo mostraré, dijo Ahriman al tiempo que sacaba el cráneo de la caja. Luego se lo ofreció a Lemuel. No te preocupes, está muerto desde hace mucho tiempo y su aura residual desapareció hace mucho en el gran océano. A pesar de eso, no, gracias. Esas mandíbulas parecen capaces de arrancarle de cuajo la cabeza a una persona. Lo son, pero no eran lo que hacía tan peligrosos a los Psychoneweins. Su arma más poderosa era, y es, su ciclo reproductor.
Las Sigonewains hembras se ven atraídas por las emanaciones psíquicas y poseen una fusión rudimentaria de poderes telepáticos y telequinéticos. Cuando se encuentra en periodo fértil, la hembra proyecta psíquicamente un puñado de huevos en el cerebro de cualquier ser con la mente desprotegida, es decir, vulnerable al poder del éter. ¡Eso es asqueroso! Exclamó Lemuel, realmente horrorizado. Pues eso no es lo peor. ¿Ah, no? Ni por asomo, respondió Ahriman, disfrutando de forma evidente de todo aquello. Los huevos son pequeños, no mayores que un grano de arena, pero a la mañana del siguiente día eclosionan y comienzan a alimentarse del cerebro de su huésped. Al principio, la víctima no siente más que un leve dolor de cabeza, pero para cuando llega la tarde, la agonía es insoportable y va enloqueciendo de un modo imparable a medida que su cerebro está siendo devorado desde el interior. Al caer la noche, la víctima habrá muerto y lo que alberga su cráneo es una masa de gusanos gordos. Esas larvas tardan pocas horas en dejar el cadáver limpio de toda carne y luego buscan un lugar oscuro en el que convertirse en pupas. Al día siguiente salen convertidos en adultos listos para cazar y reproducirse. Lemuel sintió que se le revolvían las tripas y tuvo que esforzarse para no imaginar cómo sería el dolor agónico que sentiría si una horda de parásitos comenzaran a devorarle vivo el cerebro. ¡Qué modo tan horrible de morir! Pero sigo sin entender cómo es posible que unas criaturas tan viles fueran capaces de conformar la vida de Próspero y de los 1000 hijos. Paciencia, Lemuel, le indicó Ahriman mientras se sentaba en el borde de la mesa. Pronto llegaré a eso. Has oído hablar de Tizca, la ciudad de la luz, ¿verdad? Es un lugar que estoy realmente ansioso por ver. Pronto lo verás, le confirmó Ahriman con una sonrisa. Tizca es el último asentamiento de una civilización que quedó arrasada hace miles de años, una ciudad donde los supervivientes de un cataclismo a nivel planetario se refugiaron huyendo de los Sigonewains. Sospechamos que alguna clase de intensificación desbocada de la energía del Gran Océano provocó una explosión de potencial psíquico descontrolado en el seno de la población, lo que a su vez causó que los Sigonewains entraran en frenesí reproductor y alimenticio. La civilización de Próspero se colapsó y los supervivientes huyeron a una ciudad en las montañas. Tizca, dijo Lemuel, que estaba emocionado al ir conociendo la historia perdida de Próspero. Sí, le confirmó Ahriman. La gente de Tizca resistió durante miles de años, mientras que todo lo que habían construido en los miles de años transcurridos desde que salieron de Terra se convirtió en polvo. La superficie de Próspero está salpicada con los restos de su civilización muerta. Las ciudades vacías están cubiertas por la vegetación y los palacios de los reyes sirven de guardia a las bestias salvajes. ¿Cómo lograron sobrevivir? Lograron salvar el material y el conocimiento suficientes como para montar una red de antenas psíquicas y una serie de fuentes de energía sostenibles que a su vez les permitieron construir unos jardines hidropónicos gigantescos en las profundas cavernas de las cordilleras montañosas ventrales. ¿Dónde crece el fruto de estos vinos deliciosos?, añadió Lemuel alzando la copa en un nuevo brindis. Pero no me refería a eso. ¿Cómo lograron sobrevivir a los Sigonewains? Ahriman se dio unos golpecitos en la cabeza. Pues desarrollando esos mismos poderes que los hacían tan vulnerables. Los Sigonewains se vieron atraídos por millares a Tizca, pero los supervivientes fueron capaces de entrenar a los psíquicos con más poder y utilizaron sus mentes para erigir unas barreras invisibles de pensamiento puro. Eran unos poderes primitivos y toscos comparados con las sutiles artes que practicamos hoy en día, pero mantenían a raya a las criaturas. Y por ello, los practicantes de los misterios permanecieron encerrados en su comprensión limitada del poder del Gran Océano hasta la llegada de Magnus. Lemuel se inclinó hacia adelante y dejó la copa en el borde de la mesa. Los mitos sobre los orígenes de los primarcas estaban envueltos a menudo en alegorías y en hipérboles, y acababan cargados con el paso del tiempo con toda clase de detalles extravagantemente imaginativos, entre los que se incluían pruebas de fuerza, duelos de armas o hazañas igualmente descabelladas. Oír narrar las verdaderas hazañas de un primarca en su propio mundo y de labios de un guerrero de su legión era sin duda el mayor logro de cualquier rememorador. Un relato auténtico frente a los embellecidos con detalles falsos propios de gente como los iteradores. El pulso de Lemuel se aceleró por la expectación que sintió, pero notó un soplo helado a la espalda, semejante al aliento de alguien invisible que hubiera pasado por allí. Frunció el entrecejo al ver un destello rojizo en el cristal tallado de su copa de vino y el atisbo de un ojo ambamarino que le devolvía la mirada desde el líquido. Lemuel miró hacia atrás por encima del hombro, pero allí no había nadie. Miró de nuevo el vaso y vio que era simplemente vino.
Movió la cabeza para quitarse de encima la intranquilidad que le había provocado aquella imagen. Ahriman lo estaba mirando con una expresión divertida en la cara, como si estuviera esperando a que dijera algo. Me estabais hablando de Magnus, Dijo Lemuel cuando vio que Ahriman se quedaba callado. Iba a seguir, pero no soy yo quien debe contarlo todo. Lemuel se recostó contra el respaldo de la silla, algo confuso. Entonces, ¿quién debe hacerlo? Yo, dijo Magnus apareciendo de la nada, como si hubiera salido del propio aire. Yo te lo contaré. Fin del capítulo. Muy bien. Entonces, damos la bienvenida a nuestro querido Bloodworm, berserker de los devoradores de mundos. Bienvenido, amigo mío. Un gusto verlo. A ver, entonces. Déjenme ver una cositilla. ¿Guardia o guarida? ¿A qué se refiere, mi buen? Oye, a todo esto, creo que no te saludó, ¿no? Recién acabas de llegar también, Carlos. Bienvenido, querido Archimagos Biologis, forjador de ángeles. Ya, a ver, entonces. Oh, bienvenida, comandante. Qué gusto saludarla igualmente. A ver, aprovechando que estoy. Ay, que tengo los ojos para la caga. Creo que debió ser esto. Las ciudades vacías están cubiertas por la vegetación y los palacios de los reyes sirven de guarida a las bestias salvajes. Y yo he debido decir guardia, me imagino. Bueno, si es el caso, por si acaso lo voy a repetir. Las ciudades vacías están cubiertas por la vegetación y los palacios de los reyes sirven de guarida a las bestias salvajes. Ya, entonces sí, era eso. Perfecto, ya, agradecido, Carlos, me ahorraste la post-edición, porque ahora tengo para sacar el fragmento exacto, porque mal que mal la voz va cambiando, entonces cuando tengo que reponer algunas partes, muchas veces toca hacer más de una repetición, pero se agradece, amigo mío, te pasaste. Ya, esperen un poquito. Ya, muy bien. Entonces, ya, Adeptus, déjele ahí a la querida gente de Terra todo listo para la sapeada. Ya, yo me retiro. Muy bien, querida gente de Terra. Dado que hoy ha sido un día de sorpresas y de emociones y buenos momentos, y dado que lastimosamente la narración no hizo mucho más énfasis en lo último que vimos anoche, traemos para ustedes al grandioso y único, al favorito de todos, al más gracioso y divertido, al amigo infaltable de Pequeño Horus, Tarek Torgadon. Hola, hola, gente de Terra. Es un gusto verlos de nuevo. Veo que están un poco tristes porque, bueno, ayer hubo un pequeño indicio de que mis amigos y yo apareceríamos de nuevo, pero hoy no nos vieron. Así que, bueno, yo comparto su tristeza también, porque, mal que mal,
Esto del protagonismo y de los cameos en las novelas de otros hermanos no deja de ser algo entretenido, motivante y agradable. Además, bueno, tuvimos amistad con Fosiscar, que era un gran personaje de los Mil Hijos. Vaya aventuras. Realmente he tenido la suerte de tener muchos amigos en otras legiones, como el buen Saúl. Alguna vez les hablé de Saúl, me imagino que ustedes conocen al buen Saúl. Ese sí que es un gran hombre, uno de los hijos del emperador, pero ni siquiera es uno de, es el hijo del emperador. Vaya, un gran hombre, sin duda, sin duda. Muy bien, pero ahora, ya que ayer estuvimos hablando de lobos espaciales y lobos lunares y lobos esto y lobo el otro, tengo un chiste de lobos para ustedes. A ver. Es uno de estos chistes con preguntas. ¿Por qué Lyman Rus aprendió a hablar español? A ver, ¿quién adivina? ¿Por qué Lyman Rus aprendió a hablar español? Pues porque quería ser un Latin Lobo. Bueno, gente de Terra, eso fue el chiste de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto contándoselos. Así que hasta la próxima. ¿Dónde estamos? Ya, perfecto. Puta, y creo que justo no están los otros lobitos. Bueno, en realidad debería haber sido The Latin Loba. Si hubiera sido Lemana Rus, hubiese sido más accurate, gender accurate. Ya, entonces, y falta la sapeada, pues falta la sapeada, que soy bueno, no. Muy bien, me voy y vuelvo de nuevo. Saludos, gente de Terra. Nuevamente estoy aquí para conversar por un breve instante con ustedes, para compartir un poco de mi conocimiento acerca del futuro. Y sé lo que van a decir, que mi conocimiento es demasiado vasto, casi ilimitado. Pero no se preocupen, no pretendo entregarles demasiada información que no puedan asimilar. La sabiduría debe ser entregada en su justa medida. Así que compartiré con ustedes lo que sea absolutamente necesario, de manera que puedan disfrutar también de la novela sin spoilearse. Estaba pensando en la posibilidad de usar las cartas del tarot para interpretar el futuro inmediato. Sin embargo, no hace falta, ya que yo puedo ver el futuro inmediato. Lo que verán en el próximo capítulo, mi querida gente de Terra, en primer lugar es lo que yo voy a contarle a este rememorador, Lemuel Gomon. Los subtítulos con los que nos encontraremos serán La desolación de Próspero, El amado planeta, La estatua caída y nuevos llamamientos. Todo esto implica cambios, gente de Terra. Los cambios son buenos, como dijo cierto homínido de una película muy famosa de la vieja Terra. Una película que trataba acerca de un rey felino, pero no se trata de mi hermano Lionel Johnson, sino de uno muy noble y que, sin duda, cantaba bien. No soy solo sabio, sino gracioso, gente de Terra. Pero bueno, guardemos un poco más de conocimiento y de humor para la siguiente instancia. De momento disfruta de esta. Adiós. Capítulo 17. Desolación de Próspero. La estatua caída. Nuevos llamamientos. Permanecer sentado en presencia de aquel ser tan imponente parecía el peor de los insultos. Pero a pesar de los intentos de Lemuel por ponerse de pie, los músculos de sus piernas seguían sin obedecerlo. «Señor», consiguió decir finalmente. El primarca vestía una larga túnica amplia de color carmesí ribeteada de piel de marta y sujeta a la cintura con un ancho cinturón de piel que lucía un escarabajo de jade en el centro. La espada curva le colgaba envainada a la espalda y llevaba el lustroso pelo recogido hacia atrás en una serie de elaboradas trenzas enlazadas entre sí como las raíces de un árbol gigante. Magnus llenaba la biblioteca con su presencia, a pesar de no parecer más grande que Ahriman.
Lemuel parpadeó para deshacerse de la imagen del perfil brumoso del primarca y lo miró fijamente a su único ojo de iris color ámbar moteado de magnesio blanco. El lugar donde debería haber estado el otro ojo era una superficie de carne suave en la que no parecía que hubiera habido un ojo jamás. «Lemuel Gaumon», dijo Magnus, y las sílabas de su nombre fluyeron como miel de la boca del primarca, como si se tratara de una palabra de poder o de algún idioma oculto de los antiguos. Soy yo, balbuceó, consciente de que parecía un idiota, pero no le importó. Sí, señor. Es un honor conoceros. Nunca creí. Quiero decir que... Sus palabras se apagaron mientras Magnus levantaba una mano. ¿Te ha estado contando Ahriman cómo fundé los cultos de Próspero? Lemuel recuperó la voz y consiguió hablar. Sí, y me sentiría muy honrado si me siguierais contando desde donde él lo dejó. La petición era audaz, pero una nueva confianza lo llenó de energía de repente. Le daba la impresión de que Magnus no había llegado ahí por accidente y de que ese encuentro estaba tan orquestado como cualquiera de las representaciones teatrales supuestamente improvisadas de Coraline a Séneca. Lo haré, Lemuel, porque eres un hombre poco común. Tienes la capacidad de ver aquello de lo que muchísima gente se alejaría corriendo de miedo. Prometes, y tengo la intención de hacer que esa promesa se haga realidad. Gracias, señor, le respondió Lemuel, aunque una pequeña vocecita interior lo puso en guardia sobre qué sería exactamente lo que el primarca quería decir con eso. Magnus pasó a su lado, rozándole el hombro, y el placer de ese contacto hizo desaparecer todas sus preocupaciones. Magnus rodeó la mesa de Ahriman y levantó las cartas de dorso dorado. «Una baraja Visconti Sforza», dijo Magnus. «Concretamente, una Visconti di Modrone, si no me equivoco». «Tenéis buen ojo, señor», dijo Ahriman, y Lemuel sofocó una risita preguntándose si esto era lo que consideraban humor entre los 1000 hijos. Las palabras de Ahriman parecían sinceras, y Magnus barajó el mazo con habilidad, Y Magnus barajó el mazo con mayor habilidad aún que su bibliotecario jefe. «Esta es la baraja más antigua que existe», dijo Magnus mientras extendía las cartas sobre la mesa. ¿Cómo lo sabéis?, preguntó Lemuel. Magnus sacó un naipe deslizándolo desde el mazo y levantó el 6 de denarios. Cada uno de los denarios estaba representado por un disco dorado con una flor de lis o por una figura con una túnica que llevaba un largo báculo. «El palo de denarios, que se corresponde con lo que ahora conocemos por diamantes. Lleva el anverso y el reverso del florín de oro acuñado por el maestro Visconti en algún momento de mediados del segundo milenio, aunque las monedas que diseñó solo estuvieron en circulación durante una década más o menos». Magnus volvió a colocar el naipe en el mazo y se desplazó hasta la librería de Ahriman, echando un vistazo breve a su contenido antes de volverse para mirar a Lemuel a la cara. Le sonrió con cordialidad y camaradería, como si estuviera compartiendo con él una broma en vez de un valioso recuerdo. «Cuando llegué a Próspero, dijeron que fue como si un cometa me hubiera depositado en el suelo porque el impacto que causé en ellos fue enorme», dijo Magnus con una sonrisa divertida. «La comuna de Tisca, que era el nombre que los supervivientes de los Siconewens dieron a su pequeño enclave, era un lugar anclado en la tradición, pero tenían la habilidad de blandir el poder del éter. Aunque por supuesto no lo conocían por ese nombre, y los poderes que tenían, que les eran suficientes para mantener alejados a los depredadores psíquicos, eran poco más que encantamientos de niños idiotas». «¿Pero vos les enseñasteis a utilizar mejor sus poderes?» «No al principio», replicó Magnus, cogiendo un disco dorado con inscripciones de símbolos cuneiformes de la biblioteca de Ahriman. Lo miró un momento antes de volver a dejarlo en su sitio con un gesto casi imperceptible de la cabeza. Cuando se alejó, Lemuel vio que se trataba de un reloj zodiacal. «Yo era joven entonces y conocía poco mi auténtico potencial, aunque había tenido el mejor tutor de la época». «¿El emperador?», Magnus sonrió. «Ni más ni menos. Me mostraron las costumbres de la comuna y aprendí rápido todo lo que tenían que enseñarme. La verdad es que había desentrañado las enseñanzas de sus mayores eruditos al año de mi llegada. Eran demasiado dogmáticas, demasiado lineales y demasiado limitadoras para el potencial de la mente. Mi intelecto era superior en todos los sentidos a los de todos aquellos que me enseñaban. Supe que con mis conocimientos podrían crecer mucho más». Lemuel notó la arrogancia en la voz de Magnus.
El poder del primarca era inmenso y trascendía el entendimiento humano, pero no había ni rastro de la humildad de la que habían oído hablar tantas veces en sus conversaciones con Ahriman. Mientras que Ahriman era consciente de sus limitaciones, estaba claro que Magnus sentía que para él no había ninguna. ¿Y cómo lo hicisteis?, quiso saber Lemuel. Me adentré en la desolación de Próspero. El auténtico poder se les manifiesta solo a aquellos que se han puesto a prueba a sí mismos frente a sus mayores temores. Dentro de la comuna no conocí el miedo ni el hambre, ni tuve la necesidad de llevar mis habilidades hasta el límite de su potencial. Necesitaba poner a prueba mis poderes hasta el máximo para poder comprobar si realmente había un límite. Sabía que solo y en tierras remotas encontraría la clave para liberar mis poderes, o moriría en el intento. Una solución un tanto drástica, mi señor. ¿De verdad lo crees, Lemuel? ¿No es mejor intentar alcanzar las estrellas y fracasar que no llegar a intentarlo nunca? Las estrellas son enormes bolas de gas llameante, respondió Lemuel con una sonrisa, y suelen quemar a los que se acercan demasiado. Ahriman se rió. El rememorador ha leído a Pseudo Apolodorus. Así es, admitió Magnus con una sonrisa satisfecha. Pero estoy divagando. Un año después de mi llegada a Próspero, salí por las puertas de Tisca y me adentré en tierras desconocidas durante casi 40 días. Hasta hoy se conoce como la desolación de Próspero, pero ese título no se corresponde con la realidad. Verás que el paisaje es precioso, Lemuel. Las pulsaciones de Lemuel se aceleraron al recordar que Ahriman le había dicho que había tenido una visión en la que él aparecía en Próspero. Estoy seguro de que es así, señor. Magnus se sirvió una copa de vino y comenzó su relato. En esta parte casi me cago de risa, sí, porque... ¿De verdad lo crees, Lemuel? ¿No es mejor intentar alcanzar las estrellas y fracasar que no llegar a intentarlo nunca? Y dice, las estrellas son enormes bolas de gas, y la función autocompletado que tengo adentro, quemándose a lo lejos, y después, ¡pumba! Para ti todo es gas. Y y después con lo que es medio gordo, con lo que es gordo Lemuel, weón, qué notable. Pero lo que quería realmente ver era, aquí nos han hablado del 6 de denarios. Y el denario es una moneda, así que me imagino que debe ser el 6 de oros. Bueno, claramente el de espadas no es. El 6 de espadas es bien dramático, bueno, así parece súper de historia grimdark. Hay así como un barquero llevando a una señora con su hijito, aparentemente. Y ahí están las espadas clavadas en el bote. Está bien. Está bien, grimdarks. Bueno, aquí está el 6 de bastos. A ver. Un disco dorado con una flor de lis. Ah, sí, porque miren, aquí está el de bastos y es un dude en un caballo. Y ahí, bueno, en realidad son varios dudes en caballos, son como una caballería de piqueros. Ah, miren, aquí encontré el 6 de oros. Pero, a ver. O por una figura con una túnica que llevaba un largo báculo. Bueno, nada que ver. Aquí el 6 de lo más cercano a un denario es esa weá. Bueno, no tienen flor de lis, tienen unas estrellas. Y tiene una balanza el tipo y le está dando ahí unas monedas a unos pobres. Así que probablemente sea otro estilacho. A ver. El 6 de espadas es dejar todo atrás, alejarse y empezar de nuevo. Ah, me gustó la interpretación. ¿Y el chiste del ojo de Ahriman fue digno de Torgadon? ¿Cuál era el chiste del ojo de Ahriman? Oh. Cuidado, hombre radiactivo detrás de ti. A darle átomos.
Y damos la bienvenida a nuestro profeta del WAG, Pareja Jones. Bienvenido, amigo mío. La que es un verdadero terror es el 9 de espadas. Oh, ya me has hecho dar curiosidad. Ya les voy a poner un anuncio, porque el problema es que como he tirado las cartas, hay algunos que no están tan a la mano, pero les pongo un anuncio y si no lo pillo, continuamos. ¡Ay! Justo la encontré. Ah, se me acuerdo, la encuentro bacán igual. Es como el gallo que se está despertando de su pesadilla. Ahí está el 9 de espadas. Y bueno, ahí están las 9 espadas en la pared. Igual es bien bonito su edredón, o su colcha, o su cobertor. Como cuadraditos y tiene unas flores ahí. Significa terror, insomnio, pesadilla, sufrimiento. Yo creo que está muy literal esa interpretación. Me gustaría algo así más como remordimiento. Algo así. Como una intranquilidad, o sea, la vela producida por la angustia de algo no resuelto, digamos, algo así. Que sea claro, un insomnio, pero el tarot está aprobado por el emperador. Es otro estilazo, de hecho el Mornival y todo el tarot imperial nuevamente Workshop lo asocia a Francia y no tiene nada que ver de ahí. Ah, verdad, porque el Mornival era un juego, o sea, lo del Mornival era un juego franco o algo así, ¿no? Pero bueno. En todo caso, lo que comentaba, ¿qué se llama? Bloodworm, alguna vez hace tiempo, cuando estábamos viendo los signos zodiacales de los primarcas, por ejemplo, sabiendo que Horus es el temible Sagitario, esto es por pura diversión y cuestión, no. En ese aspecto yo soy de la escuela de mi querido maestro Kirill Sinderman, antes del encuentro con Yuval, por supuesto, así, totalmente verdad secular y total escepticismo. Usted lo dijo más poético, es que ustedes me inspiran. Muy bien, continuemos, aprovechando la inspiración, mi querida gente de Terra. Ah, y probablemente ¿qué se llama? Lady Luz ha aprendido a leer el tarot con Lorgarito, ¿eh? Ah, interesante, bien ahí. En todo caso, el de Lorgar es mucho más cool, pues se va formando las figuras. No, ese está profesional, ese da envidia. Pero bueno, continuemos. Caminé a lo largo de cientos de kilómetros, recorriendo carreteras que atravesaban ciudades destruidas llenas de esqueletos de hierro, de altas torres, palacios vacíos e impresionantes anfiteatros. Se trataba de una civilización de un gran valor, pero que había caído en un solo día, lo que no era un destino inusual entre los mundos que vivieron la locura de la época de la vieja noche. Finalmente, llegué a una ciudad, una ruina que se extendía a los pies de un precipicio que me resultaba familiar, aunque nunca había puesto los pies en ningún lugar más allá de las murallas de Tizca. Pasé un día y una noche deambulando por las calles abandonadas, por los edificios habitados por las sombras y por los hogares vacíos en los que todavía se oían los ecos de los últimos alientos de aquellos que habían vivido allí. Me emocioné de una forma que nunca hubiera creído posible. Esas gentes vivían con la seguridad de que no tenían nada que temer y de que eran los dueños de sus destinos, pero la llegada de la vieja noche lo cambió todo. Les habían hecho ver lo terriblemente vulnerables que eran. En aquel momento, juré que dominarían los poderes que tenía a mi alcance para no ser nunca presa, como ellos habían sido, de los caprichos de un universo en constante cambio. Me enfrentaría a las masas y las vencería. Una vez más, Lemuel sintió toda la fuerza de la confianza del primarca, como si le penetrara por la piel y le vigorizara el cuerpo entero. Ascendí por el precipicio siguiendo un estrecho sendero hasta llegar a una curva en el camino donde un escultor, muerto hacía mucho, había erigido una estatua de un gran pájaro esculpido en piedra multicolor. Era una criatura espléndida, con las alas desplegadas y el grácil cuello de un cisne que se posaba con precariedad sobre el borde del precipicio.
Esta estatua había aguantado allí durante miles de años, meciéndose y balanceándose, pero manteniendo el equilibrio perfectamente. Aún estaba contemplando su grandeza cuando cayó del pedestal y se precipitó hecha pedazos hasta el fondo del precipicio, muy, muy abajo. La visión de la caída de aquella estatua me llenó de una casi inconsolable sensación de pérdida, pero no fui capaz de explicar. Sensación de pérdida que no fui capaz de explicar. Abandoné mi ascenso por las montañas y regresé hasta la base del precipicio, donde yacía la estatua rota en 1000 pedazos. El lugar en el que había golpeado al caer estaba alfombrado de fragmentos, algunos pequeños y otros mayores. Fragmentos y fragmentos y más fragmentos cubrían la distancia que un hombre podría caminar en una hora. Me pasé todo el día simplemente contemplando aquellos fragmentos, midiéndolos y calculando su peso en mi mano y preguntándome por qué la estatua había elegido aquel momento para caerse. Magnus hizo una pausa, con los ojos velados y distantes por el recuerdo. Habéis dicho elegido, como si la estatua os hubiera estado esperando, dijo Lemuel. ¿No es posible que se tratara de una coincidencia? Estoy seguro de que Ahriman te ha enseñado que no existen las coincidencias. Lo mencioné 1 o 2 veces, apuntó Ahriman con sequedad. Pasé la noche allí y desperté a la mañana siguiente lleno de entusiasmo. Recorrí muchos días durante esa alfombra de fragmentos de piedra y finalmente me di cuenta de algo muy extraño. Había 3 piedras grandes que formaban un triángulo equilátero exacto. Era sorprendente. Seguí mirando y descubrí 4 piedras blancas dispuestas en forma de un cuadrado perfecto. Después me di cuenta de que si me olvidaba de 2 de las piedras blancas y me centraba en un par de piedras grises que se encontraban 1 metro más allá, había un rombo perfecto. Y si elegía esta piedra y aquella otra, tenía un pentágono tan grande como el triángulo. Aquí un pequeño hexágono y allí un cuadrado parcialmente inscrito dentro del hexágono, un decágono, 2 triángulos entrelazados. Y después un círculo, y un círculo más pequeño dentro del grande, y un triángulo dentro del cual había una piedra roja, una piedra gris y una piedra blanca. Pasé muchas horas descubriendo más diseños que se fueron haciendo infinitamente más complejos a medida que mis poderes de observación iban aumentando con la práctica. Después empecé a anotarlos en mi grimorio, y mientras yo los contaba y los describía, las páginas se fueron llenando y el sol recorrió el cielo incontables veces. Pasaban los días y mi pasión por los diseños que tenía ante mis ojos consumía todo mi tiempo. Y así es como Amon lo encontró, intervino Ahriman, acuclillado sobre una pila de piedras rotas. ¿Amon?, preguntó Lemuel. ¿El capitán de la 9ª Hermandad? Sí, y mi tutor en Próspero, asintió Magnus. Lemuel frunció el cejo ante esta aparente contradicción, pero no dijo nada mientras Magnus continuaba. Había comenzado mi segundo grimorio cuando Amon me encontró. Amon es un tipo callado y solitario, no muy dado a tener compañía. Como muchos otros solitarios, es un poeta y está profundamente interesado en la naturaleza escondida de las cosas. Cuando lo vi, grité: «¡Amon, ven deprisa! He descubierto la cosa más maravillosa del universo». Se acercó a mí con rapidez, ansioso por ver de qué se trataba. Le mostré la alfombra de piedras, pero Amon se rió y dijo: aquí no hay más que fragmentos de piedra». Lo cogí de la mano y empecé a enseñarle a mi tutor los frutos de mis muchos días de estudio. Cuando Amon vio los diseños, prestó atención a mis grimorios, y para cuando hubo terminado con ellos, él también estaba abrumado. A pesar de las dificultades que Lemuel estaba teniendo para seguir la lógica de Magnus, le resultaba difícil no dejarse arrastrar por su entusiasmo. Vio que Ahriman también se había dejado llevar por la irresistible marea de la pasión del primarca por su relato. Amon estaba muy conmovido, siguió contando Magnus, y empezó a escribir poesía sobre cada uno de aquellos increíbles diseños. Mientras él escribía y contemplaba, tuve la seguridad de que los diseños debían tener algún significado. Aquel orden y aquella belleza eran demasiado monumentales para no tener sentido. Los diseños estaban allí, el funcionamiento del universo, y así allí desnudo. Amon y yo regresamos juntos a casa, donde él leyó su poesía y yo enseñé a los maestros de Tizca los trabajos de mis grimorios. Era maravilloso contemplar a esos grandes hombres con su amor por la belleza y la naturaleza. Tan asombrados estaban que me acompañaron en un peregrinaje de vuelta al precipicio en el que había caído la estatua.
Los fragmentos eran exactamente como yo los había descrito, y los maestros de Tizca se sintieron abrumados por la emoción, llenando a su vez sus propios grimorios de escritos fantásticos. Algunos escribieron sobre los triángulos, otros describieron los círculos, mientras que otros concentraron su atención en los espectros de brillantes colores de las piedras. Magnus dirigió toda su atención a Lemuel con su ojo de color ámbar pletórico de brillantes fuegos internos. ¿Sabes qué me dijeron?, le preguntó Magnus. No, contestó Lemuel en un suspiro, casi sin atreverse a sumar su voz a la historia. Magnus se inclinó hacia abajo. Dijeron que ciegos hemos estado. Todos los que pudieron ver los diseños supieron que un creador primordial los tenía que haber puesto allí, porque solo una gran fuerza así podría crear una belleza tan inmensa. Lemuel pudo imaginar la escena. La total inmensidad del precipicio, la alfombra de fragmentos de piedra multicolor y el grupo de impresionados estudiantes de lo esotérico y lo desconocido. Sintió su asombro y percibió cómo subía la marea de la historia para arrastrar las viejas creencias y dejar sitio para lo nuevo en su descenso. Lemuel sintió que estaba allí como si habitara el cuerpo de uno de los venerables filósofos de Tizca y descubrió que su mente se abría a todo un abanico de nuevas posibilidades como un ciego que de repente puede ver el sol. «Fue increíble», susurró. Sí que lo fue. Fue increíble, susurró. «Sí que lo fue, Lemuel. Sí que lo fue», dijo Magnus, satisfecho de que fuese capaz de apreciar la verdadera importancia de lo que le estaba contando. «Fue un gran momento para la historia de Próspero, pero como suele ocurrir en la historia, nunca se consigue nada de relevancia sin derramamiento de sangre». Lemuel sintió que el pecho se le oprimía de miedo con la terrible sensación de un peligro inminente, como si se encontrara al borde de un abismo esperando que lo empujaran. «Nos habíamos relajado en nuestra disciplina mental», dijo Magnus, y su voz dejó translucir la tristeza. «Sentimos la emoción ante lo que habíamos descubierto. Sentíamos tal emoción ante lo que habíamos descubierto que dejamos bajar la guardia». «¿Qué ocurrió?», preguntó Lemuel casi asustado ante la respuesta. «Los Sigonewains», dijo Magnus, «llegaron hasta nosotros a miles, tantos que ennegrecieron el cielo y después descendieron como una plaga de tiempos remotos». Lemuel contuvo el aliento, imaginando las nubes oscuras de depredadores psíquicos saliendo en enjambre de sus cuevas sombrías. Nubes vivas y cambiantes de seres mortíferos y el incesante zumbido de miles de alas cristalinas que producían el sonido de la inevitable fatalidad. Los machos entraron en enjambre como un huracán de mandíbulas mordientes y pinzas desgarradoras, y 50 hombres murieron en un suspiro. Tras los machos entraron las hembras hinchadas con nidadas y más nidadas de huevos inmateriales. Su furioso apetito reproductor era insaciable, y el horror de sentir cómo los huevos de los Sigonewains echaban raíces en sus cerebros hizo caer de rodillas a decenas de amigos míos. Sus gritos me acompañarán para siempre, Lemuel. El sonido de hombres brillantes que saben que pronto no serán más que unos locos con los cerebros convertidos en masas pulposas de tejido digerible. Un silencio pesado llenó la biblioteca, al tiempo que el terror visceral de aquella idea se apoderaba de ellos. Magnus les sirvió vino a todos antes de continuar. Aquellas bestias revoloteaban a nuestro alrededor, asediándonos con pinchazos psíquicos, rebuscando entre nuestras barreras mentales para llenar nuestras mentes con sus huevos, hasta que solo quedamos los más fuertes entre nosotros. Amon y 8 de los maestros de Tizca aguantaron conmigo, y cuando los Sigonewains atacaron de nuevo, supe que esto era lo que había estado buscando todo el tiempo, una auténtica prueba de mis habilidades. Por fin iba a descubrir si tenía límites. Descubriría si yo era el dueño de mis poderes o si, por el contrario, fallaría. Mirando a Magnus mientras contaba la historia, Lemuel no podía creer que a un guerrero así se le pudiera encontrar nunca una debilidad. El solo hecho de contar la historia confería a su piel una débil luminosidad que mostraba el calor que corría por sus venas. El ojo de color ámbar de Magnus se había oscurecido para convertirse en un fiero color naranja, y las pequeñas motas brillantes del fondo nadaban ahora en su pupila. Después, cuando los Sigonewains volvieron de nuevo contra nosotros, ocurrió algo maravilloso. Sentí que algo se movía en mi interior.
Me sentí cambiado, como si un poder inmenso que había permanecido dormido y sin explotar naciera a la vida. Al contemplar el momento de mi muerte, de mis manos surgieron fuegos furiosos y lancé torrentes de llamas al cielo, como si siempre hubiera sabido que tenía esos poderes, abrazando a cientos de Sigoneweins hasta destruirlos con cada uno de mis gestos. Menfia y Cícega, los maestros que habían visto los diseños de las piedras rojas, estaban a mi lado y con sus órdenes hicieron levantarse muros de llamas. Ateb y Luxanthep arrancaban a las bestias del aire y las hacían estrellarse contra las rocas con el poder de sus mentes, porque habían descubierto los diseños en espiral de las piedras blancas. Astar e Imhoden habían visto la corona de 8 ángulos de los fragmentos e hicieron, mediante su voluntad, que los fluidos vitales del interior de los Sigonewein sirvieran dentro de sus exoesqueletos. Amon había sido el primero de los maestros de lo oculto en descubrir los diseños de los fragmentos, y su maestría era solo inferior a la mía. Las imágenes del futuro e inminente peligro pasaron raudas por su mente, y gritó palabras de precaución a sus compañeros, contándoles los peligros que vendrían y cómo podrían evitarlos. Faneg y Thothmes habían visto el baile de los cuadrados, los círculos y los triángulos, y la intersección de líneas y curvas les había hablado sobre los pensamientos ocultos de todas las cosas. Percibieron el ansia de los Sigoneweins por plantar sus semillas psíquicas en nuestras mentes, el hambre animal e implacable que los llevaba a alimentarse y a propagarse. Se metieron en las mentes de las bestias y torcieron sus percepciones de modo que las hicieron ciegas a nosotros. Los cultos de los 1000 hijos, dijo Lemuel. De ahí es de donde vienen. Exacto, le confirmó Magnus. Los tenues matices del gran océano me fueron revelados aquel día, y cuando regresamos a Tizca, los miembros de mi fraternidad volvieron a sus bibliotecas piramidales para reflexionar sobre lo que habían aprendido. Supervisé sus deliberaciones y guié sus estudios porque yo había sido el primero en ver los diseños de la estatua rota y sabía mejor que ningún otro hombre cómo manejar el poder del éter. Los 9 maestros dedicaron todos sus momentos de vigilia a lo que habían aprendido en aquellas desoladas tierras, perfeccionando sus habilidades para convertirse en los primeros magísteres de los templos de los cultos de Próspero. Cuando su poder llegó a oídos de los adeptos de Tizca, los devotos vinieron en masa para estudiar a sus pies, hambrientos por aprender las nuevas maneras de poner freno al poder del gran océano. ¿Y qué hicisteis vos?, inquirió Lemuel. ¿Por qué no os convertisteis en un magíster de culto? Porque yo me convertí en el magus, dijo el primarca, en el magíster de todos los cultos. ¿En el magus? Ese es el rango más alto, ¿verdad?, preguntó Lemuel. No, repuso Magnus. Hay aún un rango por encima, el de Ipsissimus, un ser libre de limitaciones que vive en equilibrio con el universo corpóreo e incorpóreo y en todos los sentidos y a todos los efectos, un ser perfecto. Lemuel notó el orgullo de Magnus y supo que solo podía haber un hombre en toda la creación que encajara con una descripción así. Un hombre al que Magnus admiraba sobre todos los demás. El emperador, amado por todos, dijo Lemuel. Magnus asintió y sonrió mientras cruzaba los brazos sobre su ancho pecho. Así es, Lemuel, dijo. El emperador. Y es con noticias de mi padre por lo que vengo a la biblioteca de Ahriman. Lemuel se puso en alerta al instante. Cualquier información, por pequeña que fuera, sobre el emperador, el arquitecto del destino de la humanidad y sobre el centro neurálgico tras la monumental empresa de la Gran Cruzada, era recibida con ansia por los rememoradores. Recibir noticias así y de primera mano, directamente de uno de los primarcas, iba a ser sin duda un honor. Ahora que los últimos elementos de la Legión se han reunido, se nos llama una vez más al lado de mi padre. ¿Regresamos a Terra?, preguntó Ahriman. ¿Ha llegado la hora? Magnus dudó, prolongando la espera de manera deliberada. No es a Terra donde nos dirigimos, pero el emperador promete el más serio de los cónclaves, la reunión más trascendental, donde las cuestiones más importantes de nuestra era se van a debatir. Lemuel ahogó una exclamación. Se trataba, sin duda, de una noticia magnífica, pero aún había más información de la que Magnus estaba dando a entender. Sonrió, animado por una repentina confianza. Pero hay más, ¿verdad, señor?, preguntó.
No, perdón, era Lemol. Pero hay más, ¿verdad, señor? Preguntó. Este es perspicaz, afirmó Magnus haciendo una señal con la cabeza a Ahriman. Creo que tienes razón, amigo. Una temporada con Uthizar le servirá para agudizar sus habilidades. Magnus se volvió hacia Lemuel una vez más. Este cónclave será el eje de la existencia de nuestra legión, amigo mío. Este será nuestro momento definitivo, cuando por fin el emperador reconocerá nuestra valía. ¿Habéis visto eso, señor?, preguntó Ahriman. He visto muchas cosas, contestó Magnus. Hay grandes acontecimientos en marcha. La rueda de la historia está girando y los 1000 hijos estarán en primera fila en el nuevo orden del universo. ¿Dónde tendrá lugar esa reunión?, preguntó Ahriman. Lejos de aquí, respondió Magnus. En un mundo llamado Nikea. Fin del capítulo. Oh, Nikea. Oh. Y es brígido porque Ahriman le ha dicho, oye, pero ¿habéis visto eso, señor? Sí, yo he visto muchas cosas y qué sé yo. Y aquí Magnus le está diciendo, puta, nos esperan grandes cosas y vamos a estar en el nuevo orden mundial y toda la cuestión. Y bueno, y lo que todos sabemos es que estamos lejos de esa cuestión. De que todo va a mal ir sal. Oh. Para esa extrema sed, sanguinizoda otra vez. Oh, esta vez. Hay nombres propios de lugares que son como enormes piezas de destino. Hoy sí. Bueno, a ver, ahora dejadme ver para ver quién va a sapear. Saludos, gente de Terra. Soy Azeg Ahriman, quien ha estado acompañándolos, o tal vez deba decir, disfrutando de su compañía durante todo este tiempo. Sé que no me he dirigido a ustedes anteriormente y probablemente eso les hace pensar que no estaba consciente de su presencia, pero permítanme recordarles que soy Corvide y por tanto puedo ver hacia adelante. Y antes de que empezaran estas sesiones, yo ya había anticipado algunos futuros en los que, claro, aparecían ustedes y se convertían en fieles testigos de la historia de mi legión. Sin ir muy lejos, recuerdo que al principio les dije que les iba a contar un poco acerca de mi pasado para que entendieran cómo llegamos al trágico lugar donde me encuentro en la actualidad. Sin duda, en aquellos tiempos, por donde ustedes van en este momento de la historia, podíamos mirar hacia el futuro con gran esperanza, con gran expectativa, con emoción. Sentíamos que venía un gran momento para nuestra legión, que dejaríamos de ser vistos como simples brujos y nos convertiríamos en partícipes de la construcción de una nueva humanidad, de un nuevo imperio, un nuevo futuro. Íbamos con toda la ilusión hacia Nikea. Sin embargo, no sabíamos que las cosas iban a ser muy diferentes a lo que creíamos. En el siguiente capítulo, capítulo 18, efectivamente llegaremos al mundo de Nikea, solo para darnos cuenta de que nuestro primarca fue arrojado a los lobos, y que todo esto fue orquestado por Lord Malcador, la mano derecha del emperador. No diré más, gente de Terra. Dejaré que ustedes sean testigos de lo que vendrá. Hasta entonces, mantened la esperanza. No importa lo que suceda, mirad hacia el futuro con esperanza y luchad por ese futuro. Adiós.